El Ejército Nacional de Colombia en sus más de 200 años de historia ha tenido como misión constitucional defender a los colombianos en sus deberes y libertades. Es así como este ejército ha salvaguardado la libertad del pueblo colombiano de todas las amenazas existentes. La primera etapa, que comienza con las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1810, inicia con una guerra civil y durante este periodo hasta 1900 se van a desarrollar 8 guerras civiles más que tratan de definir cuál era la forma de gobierno que debería tener Colombia. Durante estas repúblicas, la República de la Gran Colombia, la Nueva Granada, de la Confederación Granadina y de los Estados Unidos de Colombia, terminaron con una guerra civil en la cual el Ejército Nacional realizó operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional para garantizar la democracia de este Estado que estaba en construcción. En las operaciones más destacadas que hubo en este siglo podemos tener la campaña admirable del general Antonio Nariño, la campaña del Bajo Magdalena del coronel Simón Bolívar, la campaña libertadora en este bicentenario. El segundo periodo abarca de 1900 hasta 1954, época en que Colombia tuvo 2 guerras internacionales. La primera, el conflicto colombo-peruano en 1932 y la segunda, la guerra de Corea en 1951. En el conflicto colombo-peruano tuvimos 2 importantes batallas, la batalla del Huepí y la batalla de Tarapacá. En la guerra de Corea tuvimos operaciones importantes como la operación Klimber, la batalla de Dale y la de Old Baldy. Durante este periodo también tuvimos un cambio doctrinal, el primero de ellos con la reforma militar de 1907, traída por 4 misiones chilenas, y durante el tiempo hasta 1951 hubo otras doctrinas que fueron introducidas como la suiza, la alemana, la francesa, y terminamos en la guerra de Corea con la doctrina americana, que va a ser importante para la guerra de contrainsurgencia en el siguiente periodo. El tercer periodo abarca el conflicto armado interno, un conflicto que ha durado más de 50 años y la doctrina militar ha evolucionado desde entonces. Teníamos una doctrina militar de guerra regular y una doctrina militar de guerra irregular. En la doctrina militar de guerra regular teníamos la defensa activa, la batalla aeroterrestre, el full dimension, el full spectrum, hasta las actuales operaciones terrestres unificadas. En cuanto a la guerra irregular, trajimos las experiencias de los franceses en Argelia y las experiencias de los americanos en la guerra de Vietnam. Pero nosotros construimos nuestra propia doctrina ecléctica y utilizamos la acción integral. En la primera etapa de este conflicto armado interno, que fue antecedida por el periodo de la violencia que finalizó en 1958, gracias a la amnistía que dio el señor general Gustavo Rojas Pinilla, se inició con el Plan Lazo, que realizó operaciones importantes como la campaña Marquetaria y la operación Anorí. Debido a las influencias del comunismo en Cuba y en El Salvador, nacieron grupos guerrilleros que vienen a alterar el orden público en Colombia, grupos como el M-19, la FARC, el ELN, el Quintín Lame, el ERP, vienen a afectar la seguridad del pueblo colombiano. Es así como se desarrollan nuevas operaciones durante este periodo hasta 1984, que el presidente Belisario Betancur da una amnistía a estos grupos subversivos. La segunda etapa del conflicto armado interno colombiano comienza en 1984 y termina en 1998 con la reestructuración del Ejército de Colombia. En este periodo se realizaron operaciones importantes en contra de diferentes grupos delincuenciales, como la operación Draga y Palacé contra el M-19, la operación Clamor Vallecaucano en contra del Quintín Lame y la operación Marte en contra de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. La operación Mutatá en contra del EPL, la operación Colombia en contra de la FARC, la operación Lavateca en contra del ELN y la operación Vuelo de Ángel para la recuperación de Mitú. El tercer periodo del conflicto armado interno inicia en 1998 con la reestructuración del Ejército de Colombia hasta la actualidad. En este periodo se desarrollaron muchos planes de campaña, como el Plan Patriota, el Plan JM, el Plan Bicentenario, el Plan Consolidación, el Plan Espada Honor, el Plan Victoria y el Plan Victoria Plus. En este periodo se desarrollaron importantes operaciones militares como la Operación Thanatos para la recuperación del Caguán, la Operación Libertad 1 contra la FARC aquí en Cundinamarca, la Operación Marte, la Operación JM, la Operación Sodoma, la Operación Fénix, la Operación Camaleón y otras serie de operaciones en contra del ELN, el EPL, que terminaron con la muerte de Megateo. Todas las operaciones militares desarrolladas por el Ejército Nacional han contado con un planeamiento detallado. La metodología del proceso militar para la toma de decisiones, el arte de diseño operacional y el procedimiento de comando han contado con el apoyo del Gobierno Nacional. Hoy en día, el Ejército Nacional enfrenta nuevos retos y nuevas amenazas. Nuestra doctrina militar de las operaciones terrestres unificadas dentro del Plan Damasco
da la oportunidad de enfrentar estos retos y nuevas amenazas, como los delitos transnacionales y nuevas formas de delinquir que afectan el medio ambiente y otras áreas del sector defensa, y estamos en condiciones de apoyar el desarrollo de la nación y proteger al pueblo colombiano como lo manda la Constitución. En el año 2002 se inició el Plan Patriota, luego, varios años después, el Plan Consolidación, y a partir del año 2012 el Plan Espada de Honor y el Plan Victoria más adelante. Lo extraordinario del caso colombiano es que entre los 4 planes ha habido un aprendizaje, ha habido una evaluación de la experiencia del Plan Patriota, luego el Plan Consolidación, del Plan Espada de Honor, del Plan Victoria, y esto ha mostrado una gran continuidad en el pensamiento militar colombiano. Es decir, a diferencia de otros ejércitos donde el nuevo mando parte de cero, sufre el síndrome de Adán, cree que está en el primer día de la creación, el ejército colombiano construye sobre lo construido y va haciendo un aprendizaje acumulado, mostrando, estudiando los aspectos que han sido débiles, fortaleciéndolos, y eso fue lo que permitió la derrota estratégica de las FARC, lo que permitió la derrota estratégica del ELN, es decir, el fin del conflicto armado en Colombia, ya con el debilitamiento definitivo del ELN y la salida de la guerra de las FARC, y esas lecciones están siendo aprendidas a nivel internacional, donde los ejércitos tienen que construir sobre lo construido y aprender de las experiencias del pasado, y Colombia es un gran centro de experimentación de esta construcción del pensamiento militar a lo largo de los años. Colombia está celebrando los 200 años de la batalla de Boyacá, que fue el 7 de agosto de 1819, y esa fecha es el mito histórico de la creación de la República de Colombia y es el mito histórico de creación del Ejército Nacional. Es decir, Colombia y el Ejército tienen el mismo mito fundacional. Colombia se ha apoyado en el Ejército y el Ejército se ha apoyado en la nación colombiana. Son dos mitos que se retroalimentan y por consiguiente Colombia no puede ser pensada sin su ejército y obviamente su ejército no puede ser pensada sin Colombia, al compartir el mismo mito fundacional. Nuestro ejército va a cumplir 200 años justamente con ocasión de la batalla de Boyacá. La gran celebración de este año va a ser justamente el 7 de agosto para conmemorar el nacimiento del ejército, o sea, realmente esa fecha es la fecha emblemática del ejército de Colombia y ha sido fundamental porque el ejército ha sido fiel no solamente a su doctrina de la defensa del territorio, la integridad de la nación, sino realmente también ha sido un ejército que ha sido muchas veces la única representación del Estado en muchos rincones de Colombia y ha logrado realmente con su presencia pues llevar mejores condiciones de seguridad, pero lo que estamos haciendo ahora es lograr el acompañamiento del resto del Estado a nuestro ejército y a las fuerzas militares. En la medida en que tengamos salud, en la medida en que tengamos la infraestructura, en la medida en que tengamos la educación, las condiciones de progreso, de trabajo, de inclusión social, vamos a lograr realmente que Colombia sea ese país que todos anhelamos y el ejército, las fuerzas militares han sido siempre la columna vertebral de esa presencia del Estado. A nuestros militares todo el honor, toda la gloria, toda la gratitud del pueblo colombiano siempre. Yo creo que la institución ya tiene un plan hasta el año 2030 que se basa en 3 grandes fases. La primera fase es la fase de salir de la guerra. Todavía hay que combatir factores de violencia como el ELN, las bandas criminales y las disidencias de las FARC. El ejército tiene como proyección en el año 2022 haber ya logrado superar estos factores de violencia. Entre el año 2022 y 2026 consolidar la paz y en el año 2026 comenzar la construcción de lo que se llama el Ejército del Futuro, que es un ejército de defensa nacional fundado en el principio de la disuasión defensiva frente a eventuales amenazas externas. Entonces Colombia ya tiene un plan hasta el año 2030, lo cual refuerza la idea que he planteado
de que es un ejército que está construyendo sobre lo construido y sobre todo que tiene un plan estratégico para el futuro. Ejército Nacional.